Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. La periodista Mabel Lara lee el capítulo 8 de Río Muerto. Ser un espanto es un castigo demasiado largo porque el fallo debe apelarse ante uno mismo y puede uno tardar la eternidad en descubrirlo. Ser el espanto de un hombre asesinado en la puerta de su casa es descubrir que irse al infierno es permanecer en la tierra. Y es ser testigo, como Salomón el Mudo, ese último día de febrero, de cómo su esposa herida de muerte recobraba la voluntad para mal, para poner a un pueblo de matones en su sitio, para vengarse de un lugar que sus padres y sus hijos amaron a pesar de los cadáveres, hasta que el cadáver del día fue el de su familia. ¿De verdad alguien creía que Salomón Palacios era un sapo? ¿No tenían claro todos los dueños de Belén, de los pastores a los matones, que el trasteador, además de mudo, era neutral? Era el mal puro, el puro mal del que hablaba el pastor los sábados. Y hay que estar preparados siempre porque la muerte nunca le ha faltado a nadie, gritaba, cuando ya era hora de salir del templo. ¿Quién podría matar así? Porque sí, a un padre de familia. ¿Quién podía quitarle todo lo que había sido y todo lo que iba a ser a un hombre bueno que apenas había tenido deslices y violencias, pero jamás había dañado por dañar? El cauchero Eustaquio, su padre, se había ido cuando él y sus hermanos seguían siendo unos niños que jugaban fútbol en la orilla del río. Y luego alguien dijo que lo habían matado por meterse de bandido. Y Salomón, que ayudaba a los demás a mudarse, se había ido a vivir a la casa que había sido de los papás de su Hipólita y se había dedicado en cuerpo y alma a ser el papá más fijo de esas montañas y a no ser como su papá. Y estos malparidos pegarle un par de tiros a los 42, como si supieran que eran los mismos que tenía su viejo cuando se largó. Salomón, el espanto mudo, tenía clarísimo que su Hipólita había regresado a la casa para hacerles el último desayuno a sus hijos, pero como no lo veían, ni lo oían, ni se tomaban a pecho sus señales de humo y ceniza, para él todo el mundo pasaba detrás de un velo, detrás de un vidrio que solo un espanto con manos habría podido romper. Vio a su mujer tomando huevos y tocinos y panes blanditos y cafés para hacerles los platos que les gustaban cuando estaban todos vivos. Vio a los hijos vueltos niños sentados en sus puestos y en sus butacos de todos los días. Y todo el tiempo supo que no estaba siendo testigo de una vida nueva, sino de una despedida, el último deseo de esos 3 condenados. ¿De dónde sacaron ustedes huevos blancos y panes blanditos?, preguntó Hipólita, con la mirada puesta en el fogón mientras se agarraba el pelo plateado con un caucho. Usamos la plata que había aquí en la casa, respondió Segundo, porque Segundo solía asumir la culpa de todo. Quedan 20.570 pesos, explicó Maximiliano, dispuesto a aclarar las cuentas como la mamá se lo había enseñado. Solo entonces a Hipólita se le ocurrió preguntarles ¿qué habían hecho sin ella esas semanas? Si se habían bañado a la hora que era, si se habían comido las 3 comidas del día, si se habían levantado temprano para caminar a la escuela, si se habían lavado los dientes por las noches. Solo entonces captó que había estado loca, que los había dejado a su suerte, sin padre y sin madre de un día para otro, en este pueblo de víboras y este país de ejércitos sueltos y este mundo demasiado duro para los seres pequeños. Sí, sus súbitos cambios de ánimo eran cambios del cielo al infierno. Sus frustraciones, que toda mujer las tiene en territorios de hombres, desataban huracanes en el ojo del huracán. Sí, incluso las malas madres son amadas, pero Hipólita fue buena y lo hizo bien, hasta ese mes. Y era raro para Hipólita y para todos que estaban de acuerdo en que ella era invencible, haberse pasado un mes fuera de sí. Yo sé que me les volví una ñapa, niños, un muerto más, reconoció mientras fritaba las lonjas de tocino y los cubitos de plátano y el arroz de coco. Pero es que yo lo que he sido desde que se murieron todos es la mujer de él.
Dio la espalda hasta que sintió a sus hijos. Mis niñitos, tratando de abrazarla desde atrás. No les pidió perdón porque era incapaz de decir esa palabra, pero sí les secó las lágrimas y les susurró, ya volví. Y ellos hicieron cara de haberla reconocido como si al cuerpo de esa mujer hubiera vuelto el espíritu de la mamá. Preguntó otra vez, ¿y qué hicieron sin mí este mes, mis pachas? Cuando los dos volvieron a sus butacos tragándose los últimos sollozos, terminó de cocinar, mientras Max le contaba que había estado alimentando con caldos y frutas picadas a ese cuerpo, el de la mamá, que había querido morirse sin pena ni gloria. Que habían estado yendo a la escuela, pero volvían ahí mismo para no dejarla sola, que habían estado escuchando los partidos de fútbol en la radio y haciendo la compra todos los viernes, y viendo los capítulos de Sábados Felices, sobre el descubrimiento de América, que habían estado saliendo a jugar a escondidas en el protero de allí arribita con los niños de los pastores y con un cuchillo por conseguirse una revista pornográfica, y habían matado a una rata a palazos. Max llevó las cuentas en la libreta de la mesita de la entrada, 12.500 de los servicios, 10.200 pesos de los zapatos, 8.700 de la comida. Se fijó en que su hermanito viera solo programas de televisión de su edad. Se dedicó a cocinarle al niño, que era negado para la cocina. Las pocas cosas que podía cocinarle. Hizo los caldos para ella. Se fue solo un par de veces a sus partidos de fútbol, pero fue porque segundo prefirió quedarse al lado de la mamá, por si acaso. Una vez nomás jugó a las cartas con los grandes. Se le vino la sangre por la nariz un domingo en la tarde, como siempre, porque algo tiene picho allá adentro. Una muela picada le dañó el sueño, aunque ya no recuerda qué día le pasó el dolor. De resto, estuvo bien. Segundo hizo caso e hizo silencio. Rezó todas las noches al Señor por el alma del papá y por el alma de la mamá. Tuvo miedo varias veces, como unas 5, porque sintió que un ruido helado le pasaba por la espalda. Fue detrás de su hermano a la escuela, al mercadito, al potrero, al cementerio. Jugó con los juguetes perdidos que su papá encontraba y le traía después de las mudanzas. Hizo sus dibujitos en las hojas de papel periódico que le regaló el profesor. Cuidó que a ella no le subiera tanto la temperatura e hizo las tareas. No contó, como iba a hacerlo, que puso bravo a su hermano un par de veces por no mostrarle el papelito que había estado ocultándole desde la noche terrible. Soportó las patadas en el piso, como las soportaba siempre, repitiéndose, ya va a pasar, ya va. Pero a pesar de que era lo único que tenía, no le dijo a su hermano dónde había escondido su secreto. Trajo lápices antes de que le pegara. Buscó debajo de las camas cosas perdidas antes de que le pegara. Cuento hasta 3. Pero sobre todo, estuvo leyendo hasta tarde, con la linternita de pilas Barta, que era también la lámpara de la mesa de noche, las libretas en las que se comunicaban con el papá cuando el papá estaba vivo. Eran un par de cajas de libretas de hojas amarillas rayadas en las que podían leerse todas las conversaciones desde que Max había aprendido a escribir. Estaban fechadas: febrero de 1987, agosto de Estaban fechadas: febrero de 1987, agosto de 1989, diciembre de 1991. Eran 20 y pico. Contaban a punta de frases sueltas, de diálogos truncados, lo que les había sucedido esos últimos años. Haga caso. Usted es mío. Papá, lo quiero mucho. Salgo a cobrar una plata. Feliz Navidad para todos. Hoy estaría cumpliendo años mi papá. Anoche soñé que teníamos 7 vacas aquí atrás, en el terreno. Max volvió a orinarse en la cama. Max tiene fiebre. Vamos al pueblo a comernos un pescado. Haga caso. Un día deberíamos irnos a conocer Medellín. ¿Qué pasó ayer en Ana de Negro? Perdón por haber estado tan cansado estos meses. Hay que comprar los zapatos para la escuela. ¿Dónde están mis botas de caucho? Perdón por lo que hice. Yo la decepciono porque no tengo a nadie más. No moleste a su hermano. Hay que aprender a defenderse. Gracias por mi cassette. Tengo que llevar a mi compadre a San Isidro. Hasta mañana. Que haga caso. Cuando el papá tenía ganas de decir algo,
y no tenía tiempo para ponerle a hacerle señas, se iba hasta el bloc de hojas que ponían en la mesa de la entrada y escribía con su letrica chiquitica lo que tenía en la punta de la lengua. Siempre llevaba en el bolsillo del pantalón un esfero kilométrico negro. A veces, si estaban afuera, agarraba la primera hoja que se encontraba para decirles algunas cosas de afán. Y como era un hombre paciente y era capaz de soportarlo todo, solía aguantarse a escribirlo hasta cuando llegaban a la casa. Siempre fue esa misma persona. Siempre fue igual. Poco tenía por decir y poco por escribir. Todo el tiempo estaba trayéndoles cosas que se encontraba en los trasteos, pero nunca traía nada para él. Todo el mundo en las callecitas de Belén del Chamí les dijo lo mismo ese mes. Yo siempre quise mucho a su papá. Su papá me ayudó siempre que le pedí que me ayudara. Veían a los niños cruzando la plaza central, tomados de la mano como una sola silueta que se va yendo y se va alejando hacia la montaña, con el atado de la tristeza en la garganta y la piedra de la culpa en el estómago, y soltaban alguna frase atolondrada. Supe la noticia, pelao, ánimo. Estamos todos en la filita para el otro mundo. Ay, Señor, díganle a su mamá que rezamos por ustedes todo el tiempo. Veían a los hijos del trasteador con sus morrales serios, rectos, fuertes, decididos, portándose como un par de hombres, capoteándoles las condolencias inútiles y las frasecitas maledicientes, y sentían ganas de pedirles perdón. Pero ya los niños no querían quedarse quietos por ahí. Solo la bruja Polonia les advirtió: «Tengo que decirle una cosa a su mamá». Y se los advirtió 3 veces, pero ellos corriendo, porque esa señora da miedo. Pero ellos corrieron, porque esa señora da miedo. Y de tanto ir y venir, de tanto responderles a los amigos del colegio al final de los partidos de fútbol cómo había quedado el cadáver, fueron perdiendo las ganas de vengarse. Hipólita lamentó el mes y el duelo que habían tenido que vivir sin ella. Hipólita pensó en Max, echándose en la espalda el peso de la casa y siguiendo adelante con su vida, e imaginó a Segundo haciendo las veces del niño que se aferra a los papeles y a las frases sueltas como si fueran un mensaje de ultratumba. Sí, le dio tristeza y le dio orgullo la imagen de sus hijos, el alto y el bajo caminando de allí hasta la escuela como 2 vidas, dándole la espalda a la muerte, pero unos segundos después empujó atrás ese asomo de compasión. ¿Pa qué? Y se puso a pensar que así era la vida, de todos, y así era la vida que les había tocado, y así era ese pueblo de matones que se habían pasado del Frente 99 al Bloque Fénix, porque allá pagaba mejor, y ya no quedaba más que hacer. Sirvió el desayuno con el cuidado y la precisión de todas las mañanas de la familia. A cada cual le dio lo mismo: su plan blandito, su café, su huevo frito con tocineta con arroz, con platanitos primitivos. Vio el reloj. 7:27 a.m. Se quedó mirándolos como un espectáculo que nadie iba a creerle jamás. Pero nunca más va a haber un mes tan triste, ni va a pasarnos jamás un tiestazo como este, les dijo, cuando estaban a punto de acabarse el desayuno y de pedirle más. Y de inmediato, antes de que se les diera por esperanzarse, prefirió agregar: porque ahora en un rato vamos a ir al pueblo, a que nos maten. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.